Lo que les voy a presentar es más una perspectiva introductoria de conceptos, de cómo podemos enfocarlo al entorno empresarial, a los negocios, de modo que podamos aprovechar esta tecnología. Primero vamos a sentar la idea de qué es, ¿no? Para quitar muchos mitos. Cuando uno empieza a estudiar esto, tal vez hasta uno mismo viene con algunas ideas un poco estrafalarias, pero interesante partir por los conceptos. Por ejemplo, vamos a partir de la definición, ¿no? La inteligencia artificial, vamos a decir que su mayor desenvolvimiento en las últimas 2 décadas, previas a la década actual, ha venido de parte del enfoque de la gente inteligente o de la gente racional, es decir, un agente que sea capaz de tomar decisiones, al que le podamos delegar algunas decisiones en base a un entrenamiento que le vamos a dar. Vamos a entender la inteligencia artificial como el estudio de cómo producir máquinas que tengan, ¿no? Cómo producir máquinas que tengan algunas cualidades que tiene la mente humana, tales como la habilidad de comprender el lenguaje, reconocer imágenes, resolver problemas y aprender. Esa es una definición muy genérica del diccionario de Cambridge, ¿no? Donde el enfoque de la gente inteligente calza perfectamente y, pues, ha sido el pilar durante un par de décadas, que es el agente al que nosotros le damos una tarea, le damos las condiciones en las que se desarrolla la tarea, ¿no? Y le enseñamos bajo qué criterios decidir cómo resolver esa tarea, ¿no? Es básicamente una herramienta que resuelve problemas o realiza una tarea repetitiva tomando decisiones en base a ella. De ahí ha venido mucho de la mano lo que es la automatización industrial, muy enfocada en la robótica. Con el paso del tiempo hemos comenzado a pasarle ese conjunto de criterios ya al software. Ahora hablamos de soluciones robotizadas, por ejemplo, soluciones de poco código robotizadas en base a máquinas, al concepto de máquinas finitas, de autómatas. Entonces, todos esos elementos van a ser parte de lo que es la aplicación de la inteligencia artificial a la tarea cotidiana de la empresa. Es importante entender que la inteligencia artificial está en una evolución constante y de ahí que tenemos una definición que tiene que ser algo, ¿ya? Que nos permita seguir hablando de inteligencia artificial a través del tiempo. Y en ese momento vamos a decir que la inteligencia artificial es el estudio de cómo hacer que las computadoras hagan cosas para las que hasta ese momento las personas habían sido mejor. ¿Qué significa? Nosotros nos podemos pensar, la inteligencia artificial fue planteada como concepto desde que la computación llegó a nosotros. Tuvieron gente visionaria en la época en la década de los 50 del siglo pasado, ya imaginando que una computadora tenía que ser capaz de desarrollar tareas que demuestren cierto nivel de inteligencia. Ahí teníamos a Minsky, teníamos a McCarthy, teníamos al infaltable Turing, ¿no? Que plantearon 50 años antes de que las computadoras puedan acercarse a siquiera la idea de lo que ellos plantearon lo que se esperaría que hagan las computadoras en un futuro. Y en ese horizonte, vamos a decir que esa es la utopía de alguna forma, ¿ya? En eso está ahí la última columna, donde hablamos de cuál es la expectativa versus la realidad en temas de inteligencia artificial. Esto vamos a decir que es nuestra utopía, ¿ya? Alcanzar una inteligencia artificial general o fuerte que pueda realizar el rango completo de tareas cognitivas tal como un humano podría hacerla. Ese es el sueño de todas las películas de ciencia ficción, algo que en lo particular creo que no vamos a ver, definitivamente se lo menciona como la singularidad, el momento de la singularidad, pero es como la utopía de los soñadores, ¿no? Cada que lleguemos a un siguiente hito vamos a correrlo un poquito más allá, solamente para darnos espacio para seguir creando, para seguir desarrollando un concepto. Lo que vamos a nosotros considerar aplicable es justamente la inteligencia artificial estrecha, que es lo que explotamos todo el tiempo. Inteligencia artificial aplicada a resolver tareas específicas, problemas específicos, con cierta capacidad de razonamiento. Cuando hablamos de razonamiento, hablamos de simular de alguna forma la forma de pensar humana, pero le ponemos algunas condiciones un poco más realizables. Decimos que ese agente inteligente va a actuar de manera racional en cuanto sea capaz de interpretar la información que nosotros le pasemos
y decidir adecuadamente en función de los recursos que él tiene. Es decir, no le podemos pedir más de lo que nosotros mismos le demos a esa construcción para resolver el problema. Y va a resolver el problema también como nosotros se lo enseñemos a hacer. Desde ese punto de vista, la inteligencia artificial es un constructo humano que va a desempeñarse tan bien como nosotros seamos capaces de hacer que se desempeñe. Dentro de ese universo tan amplio que es la inteligencia artificial, llegamos a lo que es el aprendizaje computacional o el machine learning, ¿no? Aquí abajo está un pequeño gráfico que nos dice la inteligencia artificial es un universo muy grande. Una parte importante en ese contexto es el aprendizaje computacional, es donde hemos dado saltos agigantados en esta última época. Dentro de esto existe otro punto más pequeño que es el aprendizaje profundo, que es lo que ahora está dando saltos gigantes, ¿no? Cada uno con sus propias características y su propio porqué, ¿no? Y volvamos a lo que decíamos, en la década de los 50 ya se hablaba con claridad de lo que se esperaba. Y de hecho la definición que nos da Arthur Samuel en el 59 nos dice que el aprendizaje computacional es el campo de estudio que da a las computadoras la habilidad para aprender sin ser explícitamente programadas, ¿no? Es decir, yo no voy a elaborar un programa específico para cada tarea que quiera hacer. Voy a construir un agente, voy a construir un software inteligente que haga un tipo de problema particular, no un problema en particular, sino un tipo de problema, una categoría de problema. Voy a hacer agentes inteligentes que sean capaces de clasificar información, que sean capaces de decidir rutas, que sean capaces de por ejemplo, una de las cosas que mucho se usa, de clasificar y ordenar espacios, que son tareas que normalmente se le delegan al humano, se le delegaban al humano, y se encontraron como campos muy fructíferos para la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque son campos que tienen criterios definidos, campos repetitivos, y donde la capacidad de realizar cálculos de la computadora va mucho más intensidad que la capacidad del humano. La computadora no se va a cansar de repensar o de recalcular 80 veces cómo construir mejor las cajas en un almacén para aprovechar mejor el espacio, cosa que un humano va a llegar a un punto en que se canse, se aburra y haga la distribución que tenga a mano. Entonces, para ese tipo de tareas, ¿no? Para tareas muy focalizadas, la inteligencia artificial a través del aprendizaje computacional nos ha servido muchísimo. ¿Y en qué se basa el aprendizaje computacional? En técnicas matemáticas que no son conocidas en ingeniería. Aplicamos estadísticas, aplicamos investigación de operaciones, aplicamos matemáticas discretas. Cuando hablamos de aprendizaje, vamos a tener tres categorías fundamentales. Todo va a depender del tipo de problema que tengamos y del tipo de información que dispongamos para hacer ese entrenamiento. Tenemos lo que es el aprendizaje supervisado, ¿no? Que es un entrenamiento que nosotros hacemos en base a información etiquetada. Nosotros le vamos a dar un conjunto de información de prueba a un dispositivo, a un robot, digamos, a un agente inteligente, ¿no? Le vamos a dar un conjunto de información etiquetada, es decir, nosotros sabemos qué es esa información, ¿no? Él va a encontrar algún patrón para saber que esa entrada tiene esa etiqueta, es decir, va a comenzar a clasificarla en base a la información que nosotros le damos. Cuando nosotros le presentemos información nueva fuera del campo de entrenamiento, él debería ser capaz de clasificar la información de manera adecuada. ¿Por qué? Porque le enseñamos en un inicio a clasificar. Más o menos como cuando a un niño le enseñamos a leer, le enseñamos a reconocer las letras, y cuando le cambiamos del libro de introducción a la lectura que le estamos dando, y le pasamos un primer cuento, él es capaz de reconocer las letras y comenzar a leer. Básicamente, de esa manera que hablaríamos de un aprendizaje supervisado. También tenemos el aprendizaje no supervisado, para otros casos un poquito más complejos, donde nosotros no podemos tener una información etiquetada, preclasificada para entrenar a la gente. Tenemos información un poco más diversa y más dispersa, que le vamos a dar, y vamos a contar que aunque los algoritmos que hemos construido sean capaces de encontrar patrones, esa es su tarea, encontrar los patrones. En el supervisado simplemente él identificaba el patrón para relacionar con la etiqueta. Acá comienza a encontrar patrones
entre un montón de información no clasificada, no etiquetada, e identifica grupos, identifica clústeres de información. Es decir, él aprende a clasificar por similitudes que va encontrando a partir de su propio análisis, ¿no? Y ese es el trabajo que va a hacer ese agente no supervisado. Entonces, lo vamos a lanzar a analizar información y que él sea capaz de identificar qué patrones cumple, y eso lo va a hacer básicamente por clasificación basada en información, en modelos estadísticos, ¿no? O sea, por árboles de decisiones o alguna otra categorización que nosotros le demos, él va a ser capaz de clasificar información. Él va a ser capaz de encontrar sentido a información dispersa y amorfa que nosotros le demos. Esto es donde más nos sirve, por ejemplo, para la gestión de conocimiento que nos mencionaba Karen. Nosotros le vamos a alargar un montón de documentos y esa gente debería ser capaz de encontrar patrones, ya sea por palabras repetitivas, por ejemplo, si están analizando documentos, para clasificar temas, para identificar cercanía entre los documentos y poder clasificarlos de alguna manera. Ahí nosotros no le estamos dando, este es un documento Word que es manual, este es un documento PDF que significa una guía, eso sería en el supervisado. A este señor le damos todo ese repositorio de documentos y él va a comenzar a deducir qué es en base al análisis de su contenido. Tenemos otro conjunto de aprendizaje, que es el aprendizaje por reforzamiento, que este es más o menos como el entrenador de circo, ¿no? Que premia o bueno, un entrenador de mascotas en general, que le da un premio por hacer algo bien y le da un castigo por hacer algo mal, o no le da el premio, que ya sería castigo, ¿no? Nosotros vamos a tener un agente al que le vamos a dar una puntuación por hacer algo adecuado, o le vamos a dar una penalización por tomar una decisión no acertada, ¿no? En base a ese sistema de puntuación, la técnica del palo y la zanahoria que hablan los administrativos, los administradores, ese agente va a ir aprendiendo, ¿no? Es tal vez el agente menos sofisticado, porque él simplemente va a basarse en un recuerdo de premio castigo, pero eso le ayuda, aunque pareciera muy básico, le ayuda a hacer tareas sumamente importantes. Y eso se utiliza mucho en lo que es automatización industrial, ¿no? ¿Qué acción me genera mayor puntuación, mayor ventaja? Eso en base a una evaluación de mejor aproximamiento, perdón, de mejor aproximación al cumplimiento de una meta. Esas son las tareas que va a priorizarse, ¿ya? Y constantemente ajusta su estrategia, cada vez mejora el plan de ejecución de su tarea en base al concepto de maximizar su premio, ¿no? Es decir, y seguimos hablando de algo que sería una inteligencia muy básica, una inteligencia de una mascota prácticamente, ¿no? Que él va a maximizar un premio, ¿no? ¿Qué significa eso? Si nosotros hablamos de automatización, una máquina va a optimizar la forma en la que resuelve algún problema, ¿no? Y va a tener en cuenta algunos aspectos como el sobrecalentamiento, por ejemplo, sobreesfuerzo, además, como castigo. Y va a tener una función autorregulatoria para alcanzar su meta sin entrar en zonas de riesgo. Entonces son cosas interesantísimas que nosotros podemos ver y que son muy aplicables a nuestras actividades empresariales. Un campo que se dio mucho, la expansión del aprendizaje por reforzamiento, por ejemplo, y estuvo muy en boga hace algún tiempo, era el Forex, ¿no? El mercado de divisas, donde se desarrolló muchísimas técnicas de aprendizaje computacional para dejar a gente que hacían la compra-venta constante de divisas en mercados virtuales, maximizando las ganancias, minimizando los riesgos en base a criterios que iban aprendiendo justamente a través de su propio desempeño. Es decir, cómo le fue en anteriores transacciones, le sirve para afianzar su estrategia porque eso representa su aprendizaje. ¿Qué conseguí en mis actividades previas? Entonces, esas tres técnicas son las que fundamentalmente nos permiten construir todos estos tipos de agentes que nos van a ayudar, desde tareas de automatización industrial hasta tareas de toma de decisiones en negocio. No olvidemos que cuando nosotros hablamos de software netamente, ya estamos hablando de tomar decisiones corporativas, empresariales, comerciales, ¿no? De decisión de modificación de nuestras
funciones, cosas por el estilo. Ya no estamos hablando como en la automatización, que es más operativa, ¿no? Que tiene que ver con variables operativas y normalmente de control de maquinaria. Aquí estamos hablando de controlar la pertinencia o no de la toma de decisiones. Son, aunque parezcan simples los conceptos de aprendizaje que hemos dado, son criterios fuertísimos porque pueden afectar decisiones trascendentales a nivel de una empresa. Lo que está en la parte inferior, que les decía que es el deep learning, sería aquí un pedacito dentro del machine learning, ya viene dado en los últimos 10 años con la explosión de las capacidades computacionales, la explosión de la hiperconectividad que nos ha apabullado en los últimos años, ¿no? Y la explosión de fuentes de información que no tenemos tiempo de procesar, como era clásico, ¿no? Recibirlo, meterlo en una base de datos, clasificarlo, analizarlo y demás. Son flujos de información que exigen una toma de decisiones casi inmediata. En ese contexto, gracias a la capacidad computacional que hemos alcanzado en los últimos años, se retomó un concepto que venía de los años 80, que eran las redes neuronales, y se ha mostrado como una solución extremadamente eficiente en aprender cosas para las que ni siquiera teníamos idea que podíamos entrenar esas redes neuronales, solamente en base a la capacidad de mirar grandes cantidades de información, unir grandes cantidades de redes neuronales, grandes cantidades de microagentes. Entre todos se ayudan y son capaces de darnos una respuesta. A un nivel de complejidad en el entramado de las redes, que no podríamos nosotros explicarlos a detalle qué es lo que pasa. Incluso para el entrenador de redes neuronales en Deep Learning, lo que pasa dentro de esa red puede ser un misterio. Lo que nosotros podemos explicar es bajo qué criterios se trabaja para procesar la entrada y generar una salida, pero nunca vamos a poder explicar a detalle qué pasó dentro. ¿Por qué? Porque hay una serie de variables, estamos hablando en algunos casos de miles de variables que participan, ¿no? Y que se van modificando en base a la interacción entre todas ellas, ¿no? Para entregarnos un resultado. Entonces, sería imposible, o nos tomaría exageradamente demasiado tiempo, querer replicar lo que calculó una red neuronal para decidir algo. Y ahí sí estamos en un nivel de análisis de información que está mucho más allá de lo que nos queremos nosotros hacer en los tiempos que necesitamos hacer. ¿Qué es lo que sucede con las redes neuronales actualmente? Por ejemplo, son las que nos deciden qué información nos van a mostrar en nuestras redes sociales, son las que deciden cómo fluctuar precios de ofertas en los grandes comercios en línea. Por ejemplo, Amazon va a analizar en tiempo real con amplios conjuntos de redes neuronales cómo se está comportando el usuario para saber qué más ofrecerle, para saber qué cosa poner de oferta. No podemos pensar nosotros que hay 200, 300 o 500 personas por sitio analizando y subiendo y bajando ofertas, ¿no? Eso es automático, justamente en base a la amplia capacidad de analizar en tiempo real el comportamiento y tomar decisiones. Entonces le hemos delegado directamente decisiones cruciales al dispositivo automático, confiando en que su aprendizaje ha sido validado suficientemente durante su entrenamiento. Un resumen un poquito simple de las tres estrategias de aprendizaje que habíamos mencionado, ¿no? El aprendizaje no supervisado recolecta la información, encuentra las similitudes e identifica y clasifica esa información en clústeres. El aprendizaje supervisado recibe información etiquetada, encuentra el patrón asociado a la etiqueta y comienza a etiquetar información nueva. Y el aprendizaje por reforzamiento ve el estado del mundo, sí estamos hablando de que cumple un ciclo de percepción, razonamiento, acción, ¿no? Y un ciclo repetitivo. Entonces este señor mira su entorno, toma una decisión y evalúa el resultado en base a si fue premiado o castigado, ¿no? Y a continuación repite el ciclo ajustando su estrategia, ajustando su toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo hacemos para sacar provecho a nuestros datos aprovechando el aprendizaje computacional, ¿no? Y ahí el aprendizaje computacional comienza a cruzarse con otro campo de la inteligencia artificial, que es la ciencia de datos, que es otro campo que
ha tomado relevancia en los últimos años. Una vez el aprendizaje computacional dejó de ser tan mágico como venía siendo, se convirtió en una tarea un poco más rutinaria, porque actualmente tenemos capacidad de entrenar y utilizar modelos que se siguen pensables hace algunos años. Por tanto, ya no tenemos que dedicar ese tiempo a crear y entrenar modelos. Ahora tenemos que ver cómo aprovechar eso. Y ahí viene a tomar preponderancia la ciencia de datos, que si decíamos que el aprendizaje computacional era la habilidad de que las computadoras aprendan a realizar una tarea sin ser específicamente programadas para ello, en un ciclo de percepción, decisión, acción, que nos permitió automatizar tareas fundamentalmente, ¿no? Y que en algún punto, cuando lo aplicamos a las bases de datos, nos permitió identificar, clasificar y predecir comportamiento de esa información en lo que era el sumum, digamos, posterior al data warehouse, que era el data mining, ¿no? Donde nosotros aplicábamos agentes mineros, agentes de datos, bajo el mismo concepto que hablamos de agentes inteligentes, que recorran la información, apliquen modelos estadísticos, prueben hipótesis, nos consigan clasificar y predecir el comportamiento de nuestros datos. Significaba sacar información oculta, ya no dependiendo de un analista humano que pasa el data warehouse, se cruzar variables, e identifique qué podría estar pasando, sino un agente lo hacía y nos iba a decir que habían relaciones no evidentes entre clientes, mercados, temporadas y colores, por ejemplo, cosa que no son. Y nos apoyaba mucho la decisión. En ese momento no estamos delegándole la toma de decisión, pero sí estamos confiando en que sus hallazgos son válidos para tomar la decisión finalmente por parte de esa evolución, ¿no? Cuando ya las herramientas toman cada vez mayor potencia base a la disponibilidad a la capacidad de cómputo que alcanzamos cada vez más impresionante, cuando el concepto de la nube comienza a volverse omnipresente, ¿no? Porque ya resulta que tenemos aplicaciones en la nube, tenemos nuestros repositorios de archivos en la nube, tenemos nuestra información en nuestras redes sociales y todo lo tenemos publicado. Pasamos a una etapa en la que las herramientas comienzan a ofrecernos una convergencia de conectividad que antes no podíamos tener o tal vez no visualizábamos como importancia. Y la ciencia de datos nos va a permitir extraer conocimiento y comprensión a partir de los datos. Estamos un poco más allá de lo que nos daba el data warehouse y lo que nos daba el data mining. Ya estamos aplicando algoritmos para que nos digan qué es lo qué decisiones se va a tomar. Ya estamos comenzando a delegarle esas decisiones. No es lo mismo que una analítica, ¿no? Es decir, la analítica de datos depende de un humano experto que hace análisis en base a la herramienta. Cuando hablamos de la ciencia de datos, hablamos de que esa analítica aplicada, automatizada, nos va a comenzar a tomar esas decisiones y de alguna forma vamos a acortar ese deep learning al que nosotros le confiamos el análisis de la información, nos va a ayudar a tener la comprensión de lo que está sucediendo y le vamos a delegar de alguna forma la toma de decisiones. Probablemente la toma de decisión final o la ejecución de esa tomada la tenga el humano, pero ese humano va a ser cada vez más confiado en que este señor hizo su análisis adecuado, ¿no? Confiamos en que todo el proceso de obtener los datos, analizarlos, visualizarlos, publicarlos, compartirlos, ¿no? Ha sido debidamente ejecutado, ha tenido participación de humanos que sean capaces de validar todo ese proceso, ¿no? Y eso nos permite predecir cómo se comportará el negocio y tomar las decisiones adecuadas. El Machine Learning ahí comienza a volverse simplemente una herramienta adicional de input para estos, para las herramientas que hacen ciencia de datos. ¿Por qué? Porque van a hacer justamente todo el trabajo de identificación, clasificación, predicción, se lo van a pasar a las herramientas que utilizamos para ciencia de datos, y a partir de ahí se van a comenzar a tomar algunas decisiones que tienen que ver con la producción, con la distribución, con la optimización de líneas de negocio. Por ejemplo, yo le puedo delegar que en base al análisis de esa información, que tome las decisiones o que me plantee las decisiones y no tomarlas respecto a cómo reorganizar mi línea de producción, mi línea de distribución, mi línea de comercialización,
para minimizar, por ejemplo, costos. Es uno de los temas recurrentes de la ciencia administrativa, cómo optimizo costos. ¿Sí? A través del tiempo hemos visto distintos modelos, las aplicaciones de investigación y operaciones, por ejemplo, que ahora la ciencia de datos, apoyada en el concepto de aprendizaje computacional, apoyada en lo que es extraer información valiosa de todos los repositorios, va a permitir tomar decisiones a una velocidad que sería imposible e impensable si nos sentamos a hacer análisis por parte de personas. ¿Qué es lo que pasa en una empresa que trabaja en su modelo más clásico? Hay que tomar una decisión, se arman comités de todo tipo, hasta que los 10 comités se ponen de acuerdo, otro X tiempo, se genera un informe consensuado, se le presenta a la gerencia, presentar al directorio y más. Pasaron 3, 4 meses para tomar una decisión importante. Probablemente en los tiempos que nosotros tenemos, 4 meses hicieron que el negocio deje de ser lo que era y estamos tomando decisiones sobre un mundo que ya no existe. Estos señores son cruciales. Van a hacer la diferencia entre que un negocio continúe vigente o se quede en la prehistoria y comience a languidecer y a achicarse hasta su desaparición. ¿Cómo llegamos a todo esto? Llegamos a partir de algo, a partir de un punto que para nosotros siempre fue conocido, que es el punto de recolección de información. Este cuadro me gusta porque nos muestra que no es que todo lo que hacíamos no nos sirve y lo vamos a descartar o lo vamos a olvidar. En realidad todo lo que estamos hablando se construye en base a lo que hemos ido trabajando durante años. Y las empresas actualmente lo que tendrían que hacer probablemente sería comenzar a tomar saltos agigantados para poder llegar a un nivel de aplicación y aprovechamiento real de sus datos. Esencial, necesitamos tener sistemas internos que nos provean de información. Mientras más tiempo tengamos información acumulada, mejor va a ser nuestra capacidad de poder hacer un análisis de esa información que nos ayude a generar predicciones a futuro. Eso lo conocíamos desde que comenzó a hablarse de Data Warehouse hace como 30 años, ¿no? Entonces, esa es mi principal fuente. Es lo que muestra lo que mi negocio hace. Si yo tengo 6 meses de información de cómo funciona mi negocio, probablemente mi capacidad de hacer predicciones no sea la mejor. Si tengo un par de años, si tengo 5 años, si tengo 10 años, voy a tener cada vez mayor solidez en cuanto a cómo se ha ido comportando ese negocio. Y voy a poder ver cómo funcionó, qué cosas no funcionaron, ¿no? Para eso sí me voy a ayudar en el proceso clásico de Data Warehouse. La herramienta que me permite cruzar toda esa información estructurada, conocida, pertinente al negocio. Lo que ya no nos es suficiente es que esa información no es la única que nosotros vamos a considerar. Y vamos a tener otros orígenes de información, uno lo proveía en su momento, ¿no? Que era conectarnos, por ejemplo, a instituciones que generan estadísticas, a historiales de precio, a servicios en línea que nos dan, por ejemplo, cotizaciones, cosas por el estilo. Según nosotros tengamos, hay distintas fuentes de información que las considerábamos también y formaban parte de lo que era el Data Warehouse, o de lo que es el Data Warehouse. El proceso de extracción, transformación y carga justamente hacía el trabajo de combinar toda esa información, darle forma para alimentar un almacén de datos. Actualmente tenemos fuentes no estructuradas que no podemos a las redes sociales que nos generan información. Aquí este gráfico sacaría hacia afuera. Yo tengo un montón de fuentes en nube, no necesariamente bajo mi control, pero que sí me aportan información importantísima. Las redes, por ejemplo, nos dan a nivel de negocio una información en tiempo real y de una persistencia tan fugaz que si no tomamos la decisión, si no la entendemos en el momento que se genera, en el momento que podemos aprovecharla, simplemente se nos pasó el tiempo. Ese es uno de los campos en los que la inteligencia artificial y el aprendizaje computacional está trabajando fuertísimo, ¿no? Es lo que consiste en construir agentes inteligentes, robots, que están constantemente mirando qué pasa en las redes, haciendo lo que se llama el análisis de sentimiento, ¿no? Para retroalimentar al negocio respecto a la percepción que tiene el mercado de nuestro producto, de nuestro comportamiento empresarial, de la calidad de nuestros productos, que podamos encontrar pertinente, que en un modelo clásico significaría que alguien de marketing salga a hacer una encuesta
visitar lugares y demás, y en 4 meses nos entrega un reporte. En estos tiempos, este señor, junto con otras redes sociales, hacen que la posibilidad de destruir un negocio por una mala opinión sea cuestión de horas o de días. Entonces no podemos esperar esos tiempos. Necesitamos meter esa información a nuestro proceso. Nuestro data warehouse no va a ser el señor pesado que había antes. Probablemente hay muchas cosas que no entran a este procesamiento completo de lo que es un data warehouse. Tenemos herramientas actualmente que toman directamente las fuentes hacia la herramienta de inteligencia de negocio, es decir, a la herramienta de análisis y presentación del usuario, y nos facilitan la toma de decisiones. Es decir, hacen que la toma de decisiones sea lo más oportuna posible. Para eso es lo que nos sirve la inteligencia artificial aplicándola a los negocios. Y si nosotros tenemos un proceso controlado, maduro, hemos conseguido volcar la experiencia de esa gente en modelos matemáticos que podamos plasmar en nuestras aplicaciones, pues precisamente ya no vamos a ir por un business intelligence que depende de un usuario experto que esté viendo esa información, sino vamos a comenzar a delegarle un motor de data science que sea capaz de proponernos las decisiones y alguien la va a tomar, ¿no? Aquí este señor tiene que hacer el modelo de qué decidir. Aquí lo va a hacer automáticamente la herramienta, la va a proponer. La decisión final la va a tomar un humano. Lo mismo que actualmente sigue tomando la decisión humana, el operador en el campo más prolífico de la aplicación de la inteligencia artificial, que es la guerra. Actualmente, todo lo que podemos ver en aprendizaje computacional o en inteligencia artificial aplicada viene lastimosamente de desarrollos e inversiones en el campo de la guerra. Y el campo de la guerra, la decisión final es vive o muere, y esa decisión siempre la toma un humano. Volcamos eso a los negocios y la decisión final es qué hacemos con el negocio. Empujamos el negocio a un salto cuantitativo o al vacío. Esa decisión la va a tomar un humano porque es una decisión que éticamente no la puede tomar una máquina. No la puede tomar un dispositivo automatizado. A pesar de que, como les comentaba hace rato, hay agentes que sí le otorgamos cierta autonomía para que actúen, pero el momento que alcanza un cierto umbral de decisión va a tener que recurrir a un humano que tome esas decisiones. ¿Y qué es lo que se nos pinta ya en esta década? Lo que estamos ahora viendo, que están haciendo las grandes empresas y que no podemos perder mucho del horizonte, lo que ya hablábamos y nos mencionaba Karen al inicio de su conversación, lo que es Big Data. Es decir, cuando tenemos ya no un sistema o dos sistemas, tenemos un montón de sistemas y un montón de fuentes, y tenemos nuestros repositorios de documentos, cualquier cantidad de documentos con todas las sucursales, con un montón de proveedores, todo lo que nosotros querramos, y a todo eso tenemos que darle la capacidad de análisis, ya no un entorno controlado como era nuestro data warehouse. Tenemos que ser capaces de buscar esa información. Ahí nuestros agentes van a ser la estrella, porque van a buscar información, clasificarla, identificarla, traerla, extraer conocimiento en base a ello, comprender cómo se está moviendo el mundo en el aspecto que nos interesa. Todo eso, meterlo en lo que es un contenedor de Big Data, en lo que es un lago de datos, y lo que ahora está pasando a llamarse la casa de los lagos. Estamos hablando cada vez de volúmenes impresionantes de datos en base a los cuales ya no vamos a fallar en nuestra toma de decisiones por falta de información, sino por una falta de capacidad de atender a toda la información que tenemos y analizarla apropiadamente. Si nosotros no ponemos atención en automatizar, en clasificar nuestra información, en ordenar nuestras ideas, en volcar, como decía Karen, el conocimiento empresarial para que no sea ya el genio de la empresa que sabe todo y dependemos de él, sino que sea un proceso repetible, modelable, que pueda ser extendible, nuestros negocios no van a caminar. Ahí entra, de alguna forma, el conjunto de cómo la inteligencia artificial nos va ayudando y cada vez participa más activamente en todo nuestro proceso de negocio y todo lo que es la capacidad de ayudarnos a interpretar toda la información que tenemos disponible para la toma de decisiones. Ese es, de
alguna forma el resumen de lo que estaba comentando hoy día. Para terminar, esta imagen me pareció interesante, porque es un riesgo hacer todas estas aplicaciones. Vamos a automatizar muchísimo, vamos a mecanizar el procesamiento de información, vamos a extraer modelos y demás. ¿Cuál sería el riesgo final? Dentro de un tiempo, confiemos tanto en las que sean ellas las que sepan hacer las cosas, que nuestros usuarios, los empleados, nuestros emprendedores, van a estar dependiendo únicamente de lo que les presente la pantalla, sin preocuparse por apropiarse de ese conocimiento, de desarrollar ese propio conocimiento. Entonces, ese de alguna forma para mí es un riesgo, más allá de todo lo fascinante que es aplicar estas tecnologías y todo lo que podemos conseguir con esa aplicación de las tecnologías. No podemos perder de foco que el centro tenemos que ser nosotros, y no tenemos que volvernos netamente dependientes, tenemos que ser quienes generen esa información y esa mejora constante, pero no podemos perder el control y el dominio del conocimiento como tal, que al fin y al cabo es generado por nosotros. Esa es de alguna forma el cierre, la contratapa de toda la emoción que daba aplicar tecnología versus el riesgo que uno puede evidenciar, y que podría representar que en una próxima generación no muy distante no seamos capaces de encontrar personal con habilidades necesarias para apoyarnos en esos negocios, porque van a ser simplemente vectores de resultados de alguna aplicación.